Para hablar del tema, saludo con gusto a Lisa Bishidi, quien es directora de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas de Inter-American Dialogue en Washington, D.C. ¿Qué tal, Lisa? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ¿por qué es tan importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para el sector energético, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, como es México? En muchos sentidos, desde el movimiento fácil de trabajadores con visas hasta el equipamiento, todos los impuestos más bajos para exportaciones e importaciones de equipamiento, de gas natural, de crudo. Hay muchas implicaciones con una posible renegociación de NAFTA. ¿Cuáles podrían ser los daños colaterales al sector energético en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, para las compañías petroleras que están invirtiendo en México con la reforma energética en el sector petrolero, ellos están contando con poder traer equipamiento muy fácil desde Houston hasta México, traer sus trabajadores, usar toda esa cadena que tienen basado en Estados Unidos, usarlo en México. Otra cosa es el comercio de gas natural, por ejemplo, Estados Unidos, bajo el sistema de NAFTA, Estados Unidos puede exportar GNL a México sin un proceso muy complicado. Si no hay NAFTA, entonces sería un proceso mucho más complicado. Estos son dos ejemplos. ¿Qué podría pasar, Lisa, si Estados Unidos frenara las inversiones del sector energético, no solamente en México, sino en Latinoamérica? Pues yo creo que la inversión va a continuar, no se va a cortar completamente, pero es un poco más, puede ser más difícil y crea mucha incertidumbre a algunas de las políticas de la administración. Entonces, por ejemplo, toda la incertidumbre alrededor de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México es un obstáculo para la inversión. También las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y otros países de Latinoamérica son importantes como una base para seguridad de inversión y entonces cuando hay menos estabilidad, crea un poco de incertidumbre y eso podría afectar la inversión. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades para el gobierno de Estados Unidos de invertir en México, sobre todo en este momento en el que vemos una apertura en el mercado por la reforma energética? Pues yo creo que la base del éxito de la reforma energética en México depende de la inversión extranjera. De eso se trata, de abrir a la inversión privada y extranjera. Y las compañías de Estados Unidos en muchos sectores de energía, desde la extracción de petróleo hasta la construcción de los gasoductos, hasta las inversiones en transmisión y en generación eléctrica. Hay mucha inversión de Estados Unidos en eso. Entonces, yo creo que el éxito de la reforma depende de inversión de Estados Unidos y especialmente de inversiones en ese periodo muy corto que queda del gobierno de Peña Nieto, donde sabemos cuáles son las reglas de juego, no sabemos a futuro si van a cambiar en México, entonces es importante hacer las inversiones rápido en ese contexto. Bien, entonces, en conclusión, el éxito de la reforma energética de México depende en gran medida de las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, y es urgente que se hagan estas inversiones antes de que llegue un cambio de gobierno a México. Bien, muchas gracias por la comunicación, Lisa Bishidi, directora de Energía en Inter-American Dialogue desde Washington, D.C. Muy buenas tardes. Bueno.